por invitarme. No, al contrario. Bueno, ¿cuál es la evaluación que haces de estas elecciones? Además de la sorpresa. No, yo creo en primer lugar que en la provincia del Chaco tuvimos un resultado sumamente reñido. Me parece que también es importante decirlo. Nosotros en el mes de mayo habíamos sacado un porcentaje de votos mucho menor que el que sacamos hoy. Levantamos algo así como 100.000 votos y eso para nosotros es importante Sí, porque sí. significa que pudimos interpretar también a los chaqueños, a sus problemas, a sus necesidades y supimos combinar en Fuerza Patria trayectoria, juventud, experiencia. Y sobre todas las cosas caminamos un montón cada rincón de la provincia y bueno, nos encontramos con lo que yo creo que se encuentra en la mayoría de los argentinos en nuestro país. Familias que están tan endeudadas como la Argentina, nos encontramos con gente que tiene que elegir si paga medicamentos, paga la luz o paga la comida. Bueno, supimos, creo yo, bueno, representar ese dolor que hoy tenemos una responsabilidad enorme, que es que en el Congreso de la Nación seamos una voz que represente esas dolencias, pero que también pueda proponer y ponerle un límite a este gobierno que, bueno, está claro que tiene un respaldo popular de algunos sectores de nuestra sociedad, pero lo cierto es que también nosotros tenemos una responsabilidad para representar y no solo a aquellos que nos votaron, sino a todos los argentinos. Realmente va a ser muy grave si ellos se deciden a avanzar con una reforma laboral y tributaria que vaya en contra de los derechos que adquirimos los trabajadores en este país. No se la vamos a dejar fácil porque queremos en el Congreso luchar por lo que es de los chaqueños y por lo que es de los argentinos, más allá de las cuestiones partidarias, ¿no? Sí, además está decir que esta elección los va a empoderar aún más. Si estaban, perdieron Buenos Aires y dijeron el rumbo no se modifica, ganando una elección nacional, evidentemente van a trazar un rumbo más severo. Ya lo dijo el presidente ayer a la mañana temprano, la reforma laboral, primero la reforma impositiva, luego la laboral. Recién estaba leyendo casualmente algunos artículos de la reforma verdaderamente tremendos de la reforma laboral. Este, de 8 a 12 horas de trabajo, todo el tema de los derechos adquiridos por el tema de las indemnizaciones y de las vacaciones totalmente dejados de lado, o sea, una pérdida de derechos muy fuerte. Creo ayer conversaba con dos consultores y me decían que el núcleo duro de la Libertad Avanza los respaldó muy fuertemente. Yo creía que el núcleo era de 30, se estabilizó en el 40, es muchísimo para 22 meses de gobierno en los que la sociedad en su conjunto está muy mal. Y me explicaron, y esto yo no lo sabía, que en las elecciones de medio término el bolsillo no cuenta. Mira. Una cosa increíble. Y que ha pasado en otras oportunidades lo mismo exactamente, y que no pesó la necesidad de la gente. ¿Por qué? Porque hay una esperanza a que probablemente estemos mejor. O sea, ¿qué es lo que primó? Me decían. Fundamentalmente la posibilidad de que estemos un poco mejor porque lo peor ya pasó, ¿no? Y que el peronismo se quedó en el mensaje de frenemos a Milei y no explicó para qué. Y creo que es razonable el análisis. Sí, para mí también hay que poder decir que estas elecciones nos dejan una enseñanza muy importante, que es que no hay proyecto de provincia sin un proyecto nacional. Por eso es tan importante que el peronismo pueda reconfigurar, barajar y dar de nuevo y construir o reconstruir un proyecto nacional que también tiene historia, Sí, pero que sí. tiene que poder mirar al futuro y realmente estar a la altura de las necesidades de nuestra gente. En definitiva, eso es fundamental. Pero después, con respecto a lo que hace Milei y su gobierno y todos sus aliados, es construir un mensaje muy contundente con respecto al sacrificio, ¿no? Porque ellos lo que plantean es que, bueno,
tenemos que sacrificarnos porque después viene lo bueno. Esto a mí me recuerda a este mensaje en el gobierno de Macri de, bueno, lo mejor viene en el segundo semestre. Nunca llegó la luz al final del túnel, como lo decían, ¿no? Por eso también es muy importante y yo creo que en eso también hay algo de razón en que nos faltó explicar un poco más algunas cosas y tal vez recordar, ¿no? Porque este modelo nos aparece como una novedad en el 2023 y la verdad es que de novedoso no tiene nada, porque esto es un modelo económico que busca expoliar nuestro país y que tiene sus raíces. Bueno, Caputo, Sturzenegger, Bullrich fueron parte del gobierno de la Rúa, de Mauricio Macri, son modelos económicos que fracasaron. El problema es que hoy tenemos una deuda impagable con intereses altísimos, que la pagamos todos los argentinos, pero que no la ve ningún argentino, porque no se ve traducido ni en obras, ni en escuelas, ni en hospitales, ni en universidades, muy por el contrario, cada vez hay menos, pero sí trabajan en una narrativa en la que ponderan el sacrificio, el esfuerzo, como si fuese una cosa personal, una cuestión individual. Y tal vez nos faltó también a nosotros poder decir que, bueno, el esfuerzo es fundamental para la vida de cualquier persona, pero si no tenemos oportunidades, bueno, también es muy difícil, porque nosotros, yo lo que detectaba cuando hablaba mucho con la gente en las caminatas, que por ahí uno se encuentra de todo, ¿no? No en las reuniones militantes, sino con aquellos que por ahí no participan políticamente, y lo que me decían es, sí, yo perdí el trabajo, pero bueno, si uno se esfuerza, encuentra. Sí, yo estoy endeudado, pero la verdad que yo no me administré bien. Ahora, si 9 de cada 10 chaqueños tiene un nivel de endeudamiento familiar brutal, este mes se liquidaron 20.000 cuentas sueldos del Banco del Chaco en cero por el nivel de endeudamiento que hay. Bueno, evidentemente es un problema general y no un problema individual, pero eso es necesario que podamos explicarlo. Es como cuando te entra agua en tu casa. Bueno, vos primero decís, bueno, capaz que yo tengo un problema en el techo. Ahora, si te vas a la vereda y ves que está lloviendo en todos lados, tenemos que tratar de conectar que esto es un problema de todos, ¿no? Sí, creo que nunca el resultado de una elección tiene un solo elemento, ¿no? Es multicausal. Y creo también, fíjate, algo que no le dimos mucha importancia, la lluvia del día anterior. Yo hablaba con algunos dirigentes del interior, del norte más que nada, pero ahí ganó el peronismo en todos lados, que iban a tener inconvenientes para llevar a la ciudadanía a votar. Hubo lugares donde llovió mucho más de 100 milímetros, que fue un tema también. Y después seguimos, a pesar de que hemos elevado el caudal de votantes, seguimos con un caudal todavía bajo para lo que era el votante en la provincia del Chaco. Nosotros estábamos en niveles de más del 70%. Sí. Ahora me decía una de las juezas federales que superó el 64%. La verdad que la información primera fue 58, una cosa así. Parece que estamos en el 64, que es mejor que el de mayo, pero que no termina de ser poco para una elección donde era tan importante que la ciudadanía vaya a votar. El hecho de la herramienta nueva creo que no modificó nada. Tal vez le restó votos a ustedes, a los que eran candidatos a diputados, ¿no? Pero no a los senadores. Sí, a mí me parece que hoy tenemos una democracia de baja intensidad. Está claro que hay un problema de representación. Me parece que tiene dos caras. Por un lado, tiene que ver con que el ciudadano común no se siente representado por la política, pero también hay una falta de participación de la ciudadanía en lo que tiene que ver con el quehacer cívico. Por ahí, yo que tuve una responsabilidad en la Subsecretaría de Juventudes cuando estuvimos en el gobierno con Coqui, insistía mucho en esto con los jóvenes de, yo entiendo que no te guste, o que digas que no te gusta la política, pero si no te gusta tenés que involucrarte, tenés que meterte, tratar de... Y bueno, también hay un discurso, por otro lado, de Milei, antipolítica, pero tiene entre sus funcionarios a la casta política más
importante de este país, los apellidos más renombrados que siempre tuvieron Sí, y vivieron en la política y sobre todo en las corporaciones económicas, ¿no? Entonces, me parece que también se instaló mucho esto de todo es lo mismo y da todo igual si voy o no voy, cuando en realidad me parece que esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, pero también hay que poder decir que no somos todos lo mismo. Porque la no, verdad que en lógico. este país hubo un gobierno que creó 17 universidades nacionales nuevas y que hoy, fíjate cómo habrán cambiado los tiempos, que lo que se está discutiendo en el Congreso es si sostenemos o no lo que ya existe. Entonces, también creo que en eso bueno, necesitamos más ámbitos de participación, de escucha, de ciudadanía. Fíjate en esto de los pibes. Una cosa que para mí no sé, no lo estamos hablando mucho, pero que es un ejemplo de lo que sucede, que es que nosotros nos fuimos en el 2023 con más de 170 centros de estudiantes conformados, con representación estudiantil en las escuelas, y hoy si quedan 15 en toda la provincia, estoy exagerando. Y el ejercicio de la democracia, de querer, de cuidarla, también significa que nos involucremos y que la entendamos. Porque a veces Totalmente. estos gobiernos tienen un discurso reduccionista, muy agresivo, y que además eliminan o pretenden eliminar o exterminar al otro como principal objetivo. No hay una lógica de decir no está mal pensar diferente, lo que está mal es agredirse, pero después tenemos que poder convivir. Que bueno, eso yo creo que las otras generaciones, las que vivieron el retorno a la democracia, lo tienen valorado de otra manera. Sin lugar a dudas. Después hay otras cuestiones que creo que el peronismo de la provincia va a tener que hacer una autocrítica muy fuerte, que nunca fue hecha. O sea, se perdió en el 2023 como si nada hubiera pasado, vamos para adelante. Que es necesariamente que este, no se le puede ir tanta gente. Yo escribía la nota antes de las elecciones, en las cuales ponía que de las 10 fuerzas políticas que había en la provincia para votar, 4 se habían ido del peronismo, del Frente Peronista. Entonces, eso en una elección reñida Ujú. la pagás, lo pagás necesariamente. Fíjate que hoy me decía uno de los redactores de Chaco Día por Día, cualquiera de los que se le fue, con esos votos, se ganaba la elección. Sí, para mí lo más importante que tenemos que poder replantearnos como espacio político es entender que los proyectos tienen que poder ser y entenderse colectivos. Y no lo digo desde un lugar ni de ingenuidad ni de utopía. Yo me sumé a la política pensando que las construcciones necesariamente son colectivas. El problema es cuando, como decía el Indio Solari, juegan a primero yo y después a también yo. Y así es muy difícil poder pensar en ser una alternativa para la gente, porque en definitiva lo que tenemos que tratar es de defender a las personas que hoy están sufriendo las consecuencias de este modelo de ajuste. Yo tengo 32 años y hace 15 que milito y todas las veces me tocó trabajar y mucho, militar mucho para que algunos compañeros tengan una responsabilidad institucional como cabeza de lista. Y la verdad que a veces es triste cuando se torna al revés y es muy difícil llegar a los consensos totales. Pero lo que sí te digo es que creo que se logró una alianza importante porque fueron 14 los partidos que formaron parte de Fuerza Patria. También ahí yo creo que por eso tenemos un diferencial en calidad, digamos, de este acuerdo con respecto a otras provincias. A nosotros, como fuerza política, nos fue muy bien. Estamos en una elección muy reñida, palo a palo, hoy comienza el escrutinio definitivo, pero me parece que tuvimos una capacidad como fuerza política importante, ¿no? Sí, creo que el desgranamiento que tuvo el peronismo, y cuando digo el peronismo, solo dos de los partidos que se le van formaban parte del frente, los otros dos eran peronistas. O sea, acá no había que conformar solamente a los que se te fueron y formaban parte de un frente dentro de Ujú. un cúmulo de partidos. Se te fueron gente de adentro, gente propia. Eso es lo increíble.
¿entendés? Desde mi punto de vista, yo lo miro desde afuera, analizo, pensé que podía, en una elección reñida, podía ser materia de perder una elección, y lamentablemente se dio. O sea, el hecho también de que hace mucho tiempo que acá no hay una interna, es grave, es grave. Esto a la larga se paga, porque en la interna jugás, no te fue bien y tenés que meterte y seguir y vamos para adelante, pero todos detrás de una conducción que ganó. Acá yo creo que hubieron errores propios que se podían haber solucionado antes. Sí, pero fíjate que en el 2019, si bien no fue una interna partidaria, las PASO nos permitió dirimir cuando Jorge Capitanich iba como candidato a senador y Domingo Pepo también, pudimos dirimir en esa fase las discusiones internas y se dio un orden, como bien vos decías, prolijo. El problema en este caso es que se eliminaron las PASO también, entonces eso dificulta aún más y desgrana el sistema. Bueno, se suspendieron, entonces se desgrana mucho más la democracia, la participación, porque la verdad es que estas listas que salieron por fuera de la Alianza de Fuerza Patria son compañeros que yo personalmente los valoro muchísimo. Y de hecho creo que el valor que tenían antes de estas elecciones era el valor de la lealtad al peronismo y que lamentablemente hoy valen eso, un 3%, un 1%, un 2%, y creo que no es que se reduce el peronismo solamente, sino también la capacidad política y la competitividad propia de esos mismos compañeros. Vos vas a debutar como legisladora, y en el Congreso de la Nación nada más y nada menos. ¿Cuáles son tus expectativas? Mira, yo creo que la conformación de la Cámara, del Congreso en general, va a ser un Congreso sumamente polarizado. No, es evidente que las terceras vías no fueron representativas de la ciudadanía en todo el país. Chaco no es la excepción. Y en ese caso también sé que nos va a tocar una tarea muy dura, que es poder, presentar alternativas hacia los avances que el gobierno tiene, porque también hay que poder decir que nuestros legisladores, los legisladores del peronismo estos 2 años, no solamente que pusieron freno, sino que también pensaron propuestas. Yo creo que un claro ejemplo es la ley de ATN, de aportes del Tesoro Nacional, que la verdad que Leandro Esdero este año consiguió en 2 tramos 2.500 millones de pesos para la administración provincial y si hubiese sido por esa ley de ATN recibiría 51.800 millones de pesos. Entonces creo que ahí está el desafío de cómo hacemos para pensar, no solamente esto que vos decías, no solamente ponerle un freno, sino también pensar alternativas que le sirvan a la provincia, porque en definitiva son herramientas para poder gobernar mejor. Nosotros hoy tenemos muchos problemas en la provincia que el gobernador no está pudiendo resolver y entiendo que tampoco tiene voluntad de hacerlo, porque hoy su alianza política, y él mismo lo dice, y sus dirigentes, hacen un acuerdo político para poder recibir fondos, o sea, mezclan lo partidario con lo que es institucional y solamente para poder pagar sueldos. No es que vamos a resolver la deuda multimillonaria que hoy tiene el INSEP. Entonces, hoy tenemos una situación grave. Insulino dependiente que no reciben la insulina, gente que tiene tratamientos oncológicos que no tiene tratamientos ni medicamentos. Bueno, nosotros queremos pelear para que el Chaco pueda recibir esos fondos y que se pueda administrar debidamente. Pero además, me parece que hay 3 temas con los que a mí me gustaría particularmente trabajar y hacer hincapié porque creo que son urgentes. Por un lado, me parece que hay que tomarse en serio la deuda familiar porque lo que vemos es que tarjetas de crédito y casas de préstamos están llevando los intereses enormes de esas deudas afectando a las familias. Por otro lado, me parece que tenemos que trabajar en la recuperación del 100% de la cobertura de medicamentos del PAMI, porque los jubilados están pagando las consecuencias del recorte del 50% y cuando nosotros gobernábamos no lo hicimos por ley a esto de la cobertura del 100% y creo que hay que poder recuperarlo, y el incentivo docente. Pero después me parece que hay una discusión que es la madre de todas las batallas, que nosotros tenemos que poder en el Congreso discutir la legitimidad de una deuda
que es pura y exclusivamente política, porque la verdad es que el FMI y el gobierno de Estados Unidos está cogobernando la Argentina, por no decir que le está dando órdenes Sí, a sí. Milei, y que no podemos pagar todos una deuda que no vemos otra vez, porque no va a ser la primera vez, y que realmente nos hipoteca el futuro, porque cuando el fondo te presta plata, no solamente te la presta para que vos la pagues y con intereses, sino que además te dice qué tenés que hacer en el gobierno. Y ese retroceso en la soberanía argentina, nosotros no la vamos a permitir y la queremos discutir, porque si no, gobierne quien gobierne, dentro de 2 años la Argentina va a ser muy difícil. Vos sabés que fue el peronismo en el gobierno de Alberto Fernández el que aceptó una deuda que debía haberla investigado antes de aceptarla, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque aparte fue un acuerdo que, bueno, que lo arregló Martín Guzmán en su momento. Y que bueno, nosotros tuvimos una legisladora, Lucila Massín, que votó en contra porque nosotros sabíamos que ese era un acuerdo negativo para la Argentina y que además, fíjate cómo son las cosas de la vida, ¿no? Porque ya el acuerdo planteaba que el día después de las elecciones el gobierno tenía que devaluar. Y así sucedió. Entonces, Estados Unidos nuevamente direccionó o inclinó a favor la balanza de quienes hoy gobiernan para que las cosas nos vayan mal, ¿no? Porque era de favor de la Argentina, pero también metiéndose en la política argentina. A mí me parece que esa es una discusión muy importante, que es la legitimidad de esa deuda. Sí, una deuda que se va incrementando de una manera exponencial, terrible. Creo que es un plan económico que cierra únicamente con endeudamiento, porque si hay alguien que no habla de proyecto productivo, proyecto de país a partir de la generación de empleo genuino, es este. Entonces, ya el Fondo Monetario Internacional con la deuda de Macri decía que esto era impagable. Te imaginas que ahora tenemos no solamente 20.000 millones de dólares más, sino que hay otros organismos multilaterales que también están prestando a la Argentina y que va a ser una deuda impresionante, que no tenemos posibilidad. Ya hoy estaba leyendo 12.600 millones de dólares debemos el año que viene. O sea, esto que nos da Estados Unidos no es gratuito, esto nos da para que lo dejemos tranquilo a los deudores privados y a los organismos multilaterales. O sea, este swap es para tener libre disponibilidad a la hora de pagarle a los deudores privados y a los organismos multilaterales, llámese BID, Banco Mundial, FMI. Y es una cifra impresionante para la Argentina, verdaderamente impresionante. Es lo mismo que vale reconstruir Gaza. Así lo leí el otro día en una nota. Dicen que Puede el ser. cálculo es lo mismo que se gastaría para reconstruir Gaza, es lo que tiene Argentina de deuda. Está claro, a ver, esto lo decía Néstor Kirchner, los muertos no pagan sus deudas. Evidentemente, lo que quiere Estados Unidos es vernos muertos para poder extraer nuestros recursos naturales, los más Sí, sí. importantes que tenemos, sobre todo los minerales, vaca muerta, el uranio, bueno, el litio, tenemos una de las reservas más importantes del mundo. Entonces, me parece que nuestra tarea en el Congreso va a ser estar firmes, con la voz muy clara, tratando además de explicar en todos los lugares que tengamos de qué se trata esta estafa que está teniendo nuestro país. Porque, bueno, por ahí nosotros tratamos todo el tiempo de hablar qué significa esta deuda y a veces yo siento que la gente no nos está comprendiendo, no nos entiende. ¿Será que tenemos que buscar mejores maneras de explicar qué es lo que está pasando en nuestro país y cómo hacemos para hacer conocer esta situación que no es ni más ni menos que crónica de una muerte anunciada? Totalmente, pero además creo que es más sencillo de lo que uno puede explicar. El tema acá es que estamos asumiendo una deuda que no vino para abrir fábricas, para hacer rutas, para Claro. hacer viviendas, para hacer cloacas. Es una deuda que vino para la bicicleta financiera. O sea, esto es pura, lisa y llanamente una cuestión financiera.
lo está haciendo Estados Unidos. Ayer decían que Estados Unidos en una semana ganó 238 millones de pesos por haber comprado pesos, puesto dólares, bajó el dólar, recompraron los dólares y ganaron 238 millones de dólares. Una cosa impresionante. No, esto es un casino. No, Claro. no parece un país, parece un casino. Por eso te digo, yo creo que es más fácil explicarlo. El tema es asumir como país una fuerte manera de oponernos a que esto no se siga produciendo. O sea, Claro. esto es una catarata de endeudamiento en cadena. Decían que la cantidad de aviones de los CEOs de los bancos que van a prestar otra cifra igual a la que puso Estados Unidos para el swap, fue impresionante la semana pasada. Y los tipos vinieron a decir, bueno, los bancamos, pero tiene que haber una contrapartida, muchachos. Claro, media pila. Entonces, esto es de lo que se trata, de ponerlo en evidencia, de poner, de darle visibilidad, ¿no? Dar publicidad de los actos que están cometiendo. Es, creo yo, sin temor a equivocarme, desde el 83 a esta parte, el único gobierno que no le habla a las personas. Ujú. O sea, no sé si te diste cuenta vos, el mensaje de Milei no es a las personas, no es al ser humano, no es al individuo, es una cosa, una generalidad total, y hablar de números y de elucubraciones que solamente a él se le ocurren, con una grandilocuencia impresionante y que nadie lo baja a tierra, nadie lo enfrenta. Esto es lo increíble. Sí, a mí lo que me parece positivo, ¿no? Entre comillas, de esta nueva conformación de la Cámara es que al estar tan polarizado también tenemos claridad de qué van a hacer los legisladores de Fuerza Patria, porque la verdad es que hasta acá el Congreso ha sido bastante favorable al gobierno en más de una ocasión, si no nos explica que Javier Milei haya tenido, por ejemplo, las facultades delegadas, que nosotros tengamos legisladores de Fuerza Patria en vez de estas terceras vías que van negociando. No sé, me acuerdo de esta legisladora de Neuquén, por ejemplo, que terminó pagada con una embajada, no sé en dónde. Bueno, estas cosas no tienen que volver a suceder y me parece que esta conformación va a ser un poco más marcada, dura y firme, más allá de que yo creo que todos tenemos que poder llegar a un consenso en pos de la Argentina, más allá del partido político del que seamos parte. Sí creo que este Congreso va a ser un Congreso duro, pero que, bueno, tenemos que tener una gran responsabilidad, no solamente adentro del recinto, sino también afuera, con la gente al lado, representando, escuchando y también haciéndonos escuchar. Julieta, te agradezco mucho la visita y desearte lo mejor en la Cámara de Diputados. Es una tarea muy linda la que vas a iniciar, muy, muy importante. Yo tuve 14 años en el Congreso Ah, sí, como mira. periodista parlamentario. Conozco todos los vericuetos de lo que es la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Y es apasionante para los que hacemos periodismo político, es una cosa hermosa. Así que te deseo lo mejor, que tengas éxito, que el éxito tuyo va a ser el de los chaqueños. Bueno, muchísimas gracias. Me vas a tener que ayudar entonces, porque realmente para mí es un desafío muy importante Muy grande. y desde el lugar que tengo también quiero hacer lo mejor que pueda y por eso necesito mucho de la ayuda de todos los chaqueños para representar y estar a la altura de lo que la gente necesita para el futuro. Muy amable, muchas gracias. Se llama Julieta Campos, es Campo, es legisladora nacional electa en las elecciones del domingo próximo pasado, diputada nacional por Fuerza Patria.